tengo que aprovechar el tiempo y pues viendo qué cosa es lo que Dios nos quiere hablar. Entonces encontré un pasaje en Primero de Crónicas, capítulo 4. Nada más abra el capítulo 4, ahí déjelo. Lo que sí le digo es que este pasaje le tiene que cambiar algunas cosas. Lo menos que puede suceder esta mañana es que usted deje de ser cristiano. Es lo menos que le puede pasar. Así que imagínense. ¿Por qué le digo que lo menos que le puede pasar es que deje de ser o de llamarse cristiano? Pues porque a veces nos conformamos con el estilo, nos conformamos con el formato de ser cristiano y ahí nos amoldamos y dejamos de fuera todo lo demás que Dios quiera hacer. Si tomamos en cuenta que Dios es todopoderoso, Dios es el que puede hacer todas las cosas, y dejamos de fuera las mejores cosas de Dios para nuestra vida, amado, entonces no estamos disfrutando el ser cristianos. Yo tengo un conflicto. ¿Cuántos en nuestras oraciones clamamos, pedimos, tratamos de convencer a Dios de algo que favorezca a nuestra vida y no sucede? O por causa de ser cristianos, en ocasiones entramos en el conflicto de que si lo que estamos haciendo es cristiano o no es cristiano, o nuestro comportamiento o nuestras cosas que suceden en nuestro hogar, realmente estamos disfrutando de lo que debería de ser el ser cristiano. Las primeras cosas que tendríamos que disfrutar en nuestro hogar es la paz. Tener paz en nuestro hogar. Yo no estoy diciendo que no tengamos problemas, yo no estoy diciendo que no tengamos diferencias, pero saber resolverlas con sabiduría y estar en paz es una de las primeras cosas. Otra de las cosas que necesitamos como cristianos es tener provisión, tener una provisión asegurada. No estoy diciendo que tenga ya el montón de dinero en su casa para estar tomando, para ir a la tienda, para ir acá o para ir. No. Pero tener provisión asegurada equivale a algunas cosas. Otra de las cosas es que tengamos nosotros, o más bien, que saber en qué rumbo y en qué dirección nos debemos de mover para que las cosas nos salgan bien. Generalmente, después de un conflicto, problema o algo con lo que nos enfrentamos, decimos, ¿para qué vine? ¿Para qué fui? ¿Para qué le dije esto? ¿Para qué le dije lo otro? ¿Por qué tuve que? ¿Alguien se está identificando con esto? Es que si no hubiera hecho, es que si no le hubiera dicho, y estamos en un conflicto. Entonces, tener la dirección de Dios para saber qué decir o qué no decir, qué hacer o qué no hacer, etcétera, esto ya es diferente. Amado, esto ya no tiene nada que ver con ser cristiano. O sea, porque ser cristiano en nuestro concepto es venir el domingo, estar aquí, guardar un rato de compostura aquí en lo que están los cantos, en esto, en lo otro, y nos despedimos y se acabó, y la vida sigue afuera igual. Y no se trata de eso. Ahora, ¿alguien está de acuerdo conmigo o no? ¿Quieren seguir siendo cristianos o quieren dar un paso más allá de ser cristianos? Porque ser cristiano, digo, yo me he encontrado con eso, ser cristiano a veces dice, no, pues aquí estamos bien. Amado, tenemos que dar un paso más allá. Obvio, yo no estoy diciendo que dejemos de ser cristianos, pero tenemos que dar un paso más allá para ver las cosas que Dios quiere. Ahora sí, Primero de Crónicas, capítulo 4, verso 9. ¿Ya lo tiene o ya lo están proyectando? Éxodo 4, no, perdón, dije, Primero de Crónicas 4, verso 9, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel,
diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Cuántos habían escuchado, leído o visto ya esta oración? La famosa oración de Jabes. Y muchas veces lo leemos. Yo he leído literatura, hay un librito que se llama La oración de Jabes, hay predicaciones acerca de la oración de Jabes, y encontré algunas cosas. Para empezar, bueno, nos venden la idea, como aquí dice: Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto le dio a luz en dolor. Entonces nos venden la idea de que Jabes, ¿qué significa Jabes? ¿Qué ha oído, sabido, leído usted de lo que significa Jabes? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha oído? ¿Lo ha visto por ahí que Jabes significa dolor? Entonces, ya sabe que a mí me gusta inquirir mucho acerca de la escritura. Y Jabes, bueno, así se escribe en castellano, en español. En hebreo es Yabesh. Y Yabesh es una palabra actual, incluso, o sea, no nomás es de aquel tiempo. Yabesh es una palabra actual que significa seco, sequedad, estéril. Lo consulté en un diccionario de hebreo moderno que yo tengo, o sea, como los diccionarios inglés-español que usa uno para ya ni los usa uno, ¿no? Ya se meten al Google y ahí ya está el traductor y todo, ya no lee nada, nadie, vaya. Pero yo lo busqué en un diccionario, cómo se escribe en hebreo Jabes, cómo se pronuncia Yabesh, y significa seco. O sea, investigué en otra fuente de un diccionario de hebreo bíblico de estudio, y también está la traducción seco. Me mandó un mensaje un amigo rabino que vive en Israel, y le pregunté: Jacob, ¿qué cosa quiere decir Yabesh? Y me dice: seco. O sea, Yabesh quiere decir seco. O sea, si usted dice Yabesh, pues está diciendo seco, seco aquí, seco allá. Eso quiere decir seco. Pero ¿qué más quiere decir seco? Estéril, árido, algo que no produce. Ahora tiene sentido esto. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, ahorita vamos a eso, al cual su madre le llamó Jabes, diciendo: por cuanto le di a luz en dolor. Es decir, a la madre le causó tanto dolor el nacimiento de Jabes. Le vamos a decir Jabes porque está en castellano y aquí hablamos castellano. Le causó tanto dolor y tanto sufrimiento que le dio un nombre como anatema, le dio un nombre con el cual lo estigmatizó a que toda su vida fuera seco, a que no produjera nada, a que fuera estéril, porque dijo: por cuanto me causaste tanto dolor con tu nacimiento, que vas a ser estéril toda tu vida. Y sabe, a veces como hijos sufrimos eso por parte de los padres. No que por cuanto causamos dolor al nacer, pero a veces les causamos aflicciones a los padres, les causamos quebranto, les causamos problemas a nuestros padres, que nuestros padres o nuestras madres de pronto nos sueltan una maldición ahí. No que sepan que es una maldición, pero nos sueltan algunas palabras. Pues así te va a ir a ti, ingrata hija, tal por cual. O la estás mandando una maldición. Le estás diciendo algo que le va a afectar en su vida. Ahora, aquí tenemos a un Jabes que nadie sabe de dónde salió ni cómo, porque el capítulo 4 está hablando de los descendientes de Judá. Entonces, Jabes es de la tribu de Judá. Nada más, no sabemos quién fue su mamá ni quién fue su papá. ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Qué chica, esposa o algo tuvo? No dice nada. Solamente que Jabes, dice, fue más ilustre que sus hermanos. Ahora, ¿qué cosa quiere decir más ilustre? ¿Quién es el más ilustre en algo? ¿Por qué se le dice a alguien que es el más ilustre? ¿O por qué podemos llamarle a una persona que es ilustre?
dígame alguna palabra que se equivalga a esto de ser ilustre, reconocido, ¿qué más? Inteligente, famoso, ¿qué más? Dirían los jóvenes de hoy, era el tazo dorado de su generación. ¿Sí supieron a qué me referí con eso? No pensé que me iban a saber, le dije a mi hijo, les voy a decir esto, hijo, allá el tazo dorado. Ay, papá, ni van a saber qué es el tazo dorado. Entonces, ¿sí saben qué es el tazo dorado? Pues los que no saben, pues así se van a quedar. ¿Verdad, jóvenes, los que sí me entendieron? Pero aquí hay una cosa. Entonces, si Jabes, al nacer, su madre le soltó esta palabra, eres un problema para mí, eres un dolor para mí, mejor no hubieras nacido. Tenemos a una persona que está luchando desde su nacimiento contra algo que ya tiene en contra. Apenas está naciendo, pero ya tiene cosas en contra a las cuales tiene que superar. Ahora, dice la mamá, por cuanto te di a luz con dolor, les pregunto, mamás, cuando nace un niño, ¿se nace con dolor o no nace con dolor? Con dolor de la mamá, pues. Todas las mamás saben que cuando nacen los niños, pues les causan dolor. Ahora, pero el dolor de parto es el único dolor que dice que las cosas van a estar bien. Si a ti te duele la cabeza, tu organismo está diciendo que estás afectado de algo en la cabeza. Si te duele un pie, pues quiere decir que algo está sucediendo en tu pie. Vas, te lo cortan y se acabó el asunto. Lo que te duela, si te duele el estómago, algo está indicando que tienes algo malo. Pero si tienes dolores de parto, quiere decir que algo bueno viene en tu vida. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Entonces, ¿de qué se queja esa mamá? ¿De dónde me sale ahora ay, porque me causaste dolor? Chicos, chicas, ya saben cómo son las mamás, ¿no? Ay, mamás, no se enojen conmigo. Miren, ninguno dijo nada. Les tienen miedo, mamás, ¿eh? Les tienen miedo. Entonces, Jabes, desde que nace, ya tiene algo en contra de él. Pero aquí tenemos a un Jabes que luchó con todo lo que tenía en contra, que fue contra todo lo que tenía en contra, y entonces tenemos a un Jabes que superó a sus hermanos. Dice que tenía hermanos, no dice cuántos, pero ahí dice que tenía hermanos. El que nació y causándole dolor a su madre, se esforzó en todo de tal manera que llegó a ser el más ilustre de sus hermanos. Diga conmigo, igual que yo, pastor. Mujeres también díganlo, igual que yo, pastor. ¿Quién es el más ilustre o la más ilustre de sus hermanas o de sus hermanos? Pues usted. ¿Por qué? Porque está aquí. Algunos hermanos de usted no están aquí. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Algunos no están aquí. Entonces, usted es el más ilustre de sus hermanos. Pero entonces, dice el capítulo 10, o sea, hay que hacer una separación. Arriba nos está dando el final. Arriba ya nos está diciendo, fue el más ilustre de sus hermanos, punto. Pero ahora viene el proceso. ¿Qué tuvo que hacer Jabes para ser el más ilustre de sus hermanos? Y aquí está el punto. ¿Le interesa o no le interesa? ¿Qué tuvo que hacer Jabes para llegar a ser el más ilustre de sus hermanos? Número 1 dice, invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Qué cosa es invocar? Invocar es llamar de manera formal. En los términos legales se dice invocar cuando uno se acoge a un beneficio legal. Quiere decir esto, si yo invoco el amparo y protección de la justicia federal, quiere decir que voy a promover un amparo en contra de una autoridad que me persigue y ese amparo me va a proteger. Estoy invocando la protección de la justicia federal para que me proteja de la detención de un policía, por ejemplo. O bueno, eso era antes de la reforma judicial, ahora quién sabe cómo se van a poner las cosas, ¿no?
Pero eso quiere decir invocar, quiere decir someterse a una ley. ¿Por qué? Porque mientras que yo no tengo un amparo a mi favor, cualquier policía me puede detener. Pero entonces yo le digo a un tribunal federal, me someto a ti, el tribunal lanza una orden mediante un escrito y le dice a la policía, la libertad personal de Ramiro ahora está bajo mi protección. No lo puedes detener hasta que yo resuelva la juridicidad o las garantías individuales que le estás vulnerando. Mientras tanto, yo lo amparo y lo protejo. Digo, discúlpeme, yo soy abogado, yo sé lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir invocar? Someterse a esta ley superior, para que la ley inferior no le pueda tocar, ni le pueda hacer daño. Punto número 1, si va a notar, ¿qué hizo Jabes? Invocó. ¿Qué dice? ¿Qué cosa quiere decir invocar? Someterse a una ley superior. Someterse quiere decir estar bajo el resguardo de una ley superior y que una ley inferior no le pueda hacer daño. Invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Quién es superior? A ver, métanse con Dios. A ver, diablo, métete con Dios. Estoy invocando al Dios de Israel. Y desde ese momento, desde que Jabes está invocando al Dios de Israel, está acudiendo a su jurisdicción y se está sometiendo a él. ¿Qué debo de hacer, amados, para que mi vida comience a cambiar? ¿Qué debo de hacer? Someterse al Dios de Israel, invocar al Dios de Israel sobre mi vida. Ahora vamos al segundo punto, diciendo, oh, si me dieras bendición, y luego dice, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y aquí en esta versión dice, y me libraras del mal, para que no me dañe, y en otra versión dice, si en verdad me bendijeras, o si me bendijeras, o si me bendices verdaderamente. Otra versión también dice, ¿cómo quisiera que me des tu bendición? Así que, amados, cuando nosotros estamos hablando de decirle a Dios que queremos que Él nos dé su bendición, equivale a desearlo con todas nuestras ganas. A veces podemos estar esperando una bendición de Dios, pero ¿sabes? Pero la bendición de Dios no llega como con un toque de una varita mágica. Sí, ya te bendigo. No es así. Aquí tenemos que aferrarnos, porque las diversas traducciones, eso es lo que reflejan. ¿Cómo quisiera que me des tu bendición? Alguien esta mañana está en una situación que le quisiera decir, ¿cómo quisiera que me des tu bendición? En verdad habrá algún corazón que esta mañana le pudiera decir a Dios, oh Dios, si en verdad bendijeses mi vida, si en verdad me dieras tu bendición, ¿cómo quisiera, Señor, gozar de tu bendición esta mañana? ¿Habrá un alma esta mañana aquí? En Génesis capítulo 32, verso 26 tenemos un ejemplo. Jacob está luchando en el valle de Jaboc con un ángel. Y entonces el ángel le dice, yo me tengo que ir porque ya va a amanecer. Y entonces cuando vio Jacob que el ángel ya se iba, fue cuando más se aferró a él. Y entonces, ¿qué le dijo Jacob? No te soltaré, no te dejaré. Señor, no voy a dejar de orar, no te soltaré, no te voy a dejar, no te voy a dejar en paz, Señor. Día y noche voy a estar clamando todos los días, voy a estar invocando todos los momentos, voy a estar aferrándome a ti, porque no te soltaré hasta que no me bendigas. Pero amado, pero eso es pedir con ganas.
Eso es que se te salga el corazón diciéndole a Dios, bendíceme, bendíceme y bendíceme. Y sabes, a veces los resultados de la vida que llevamos es porque no ejercitamos nosotros esta facultad que tenemos de pedirle a Dios, de decirle a Dios. El primer punto de Javes: ¿cómo quisiera que me bendijeras? ¿Cómo me gustaría que me bendijeras tanto, Señor, si en verdad me bendijeras? Y esa es una actitud, amado, que tenemos que cambiar. O sea, la oración tiene que transformar tu vida. La oración nos tiene que transformar. Y sabes, y cuando la oración nos transforma, entonces sí, cosas comienzan a suceder. Y entonces sí, ahora le estoy explicando por qué Javes llegó a ser el más ilustre de sus hermanos. ¿Cómo no? Si agarra a Dios y dice, no te voy a soltar, Señor, ¿cómo quisiera que me bendijeras? Bendíceme, bendíceme, en verdad bendíceme. Y dice al final, y Dios le concedió todo lo que pidió. Pues no nos extrañemos, amado. ¿Por qué vemos a algunos cristianos prosperados y a algunos cristianos no prosperados? Pues, ¿qué hay de diferencia? Pues a lo mejor la oración, amado. A lo mejor la forma de orar. Y dice, y ensanchares mi territorio si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no padezca aflicción. Entonces me voy hasta el último punto porque lo voy a relacionar con el primero. La bendición te va a librar de padecer aflicción. Lo digo otra vez, la bendición te va a librar de padecer aflicción. Ahora, escúchame, yo no dije que te va a librar de problemas, ¿o dije eso? Yo no dije que te va a librar de conflictos. Tu señora se va a seguir enojando contigo. Ay, híjole, ¿por qué dije eso? No sé. O tu marido te va a seguir... No, aquí no hay maridos, así que traten mal a sus mujeres, ¿no? O tus hijos te van a seguir, Yo no dije eso, pero dije que la bendición te va a librar de aflicción. ¿Por qué? Porque entonces las cosas que sucedan en tu vida, tú vas a saber que Dios tiene el control de ellas, tú vas a saber que Dios está tomando el control. Y como el rey David refirió cuando escuchó que lo maldecían, y entonces uno de sus generales le dijo, déjame que le corte la cabeza a eso, no, déjalo. ¿Cómo sabes si Dios transforma esa maldición en bendición para mí? Te pregunto, ¿David tenía aflicción? Ahí no tenía aflicción. Él tenía confianza en la bendición de Dios para su vida. Y eso cambia los conceptos. O eres cristiano o gozas de la bendición de Dios para tu vida. Amado, tenemos que saber bien qué cosa es lo que queremos para nuestra vida. Ahora, lo que estoy viendo aquí es a un Javes invocando a Dios, pidiendo bendición. Pero no paso el primer punto. Pues ya somos cristianos, ¿no? Pues ya que Dios nos bendiga. Yo he escuchado comentarios así, pues que Dios haga su papel, pues es Dios, ¿no? Que Dios haga su papel. ¿Lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado, pastora, esposa mía? Así, apaguen su radio, por favor, si alguien trae su... ¿No? ¿Es allá afuera? No puede irme allá afuera a decirles, pero bueno. Pues que Dios haga su papel. No, pues ya somos cristianos, pues que ya Dios me bendiga. Dios te bendiga. No, pues sí me bendice, ¿no? ¿Sabes? Pedir, amado, pedir es la clave. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, pide y se te dará. Llama y se te abrirá. Dice, pide y se te dará. Busca y hallarás. Toca y se te abrirá. Porque al que pide, recibe. Al que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Así es que no podemos dejar de pedir pensando que ya Dios tiene en cuenta todas nuestras necesidades y que ya nos va a suplir. Hay que pedir. Amado, yo tengo un ejemplo en el hijo pródigo. Vivían dos hermanos juntos, el mayor y el menor. ¿Quién fue el que pidió sus bienes y se fue de la casa? El menor. ¿Y el mayor qué hizo? ¿Se puso contento o se enojó? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se enojó? No, porque su padre a él no le daba nada. Le dijo, padre, a mí nunca me has dado nada. Y yo le digo a ese hijo mayor, ¿y cuándo le pediste?
El hijo menor le pidió al papá, papá, dame los bienes que me corresponden. ¿Y el padre qué hizo? Se los dio. Y el mayor se enojó, papá, a mí no me has dado ni un cabrito. Pues ni un cabrito le habías pedido a tu papá. A veces eso nos pasa. El hijo mayor vivía teniendo todo en su derredor, pero nunca le pidió nada a su papá. Y el papá le dijo, pues si toda la vida has vivido conmigo, aquí tienes todo, pero a mí nunca me has dado nada. Pues porque no me has pedido, pide y se te dará. ¿O no es cierto? Amado, vivimos en el reino de Dios, vivimos con el dueño del oro y la plata, vivimos con el que todo lo puede, vivimos con el que mandó tantas cosas para su pueblo, tantas bendiciones en el desierto, agua, alimento, codornices asadas al carbón, o como, no sé, como quisieran. Y nosotros vivimos en ese reino, y no tenemos porque no pedimos. No pedimos, amado, honestamente, no pedimos. Mira, en serio, no pedimos, hermano. Alguien dígame, yo sí pido, pastor. No pedimos, hermano. Pero, ¿sabe? Pero tenemos que pedir con ganas. Amado, tenemos que invocar, pedir, en verdad, conmover el cielo. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo aquí a un Jabes que quería sobresalir, un Jabes que quería tener éxito. ¿Con quién estoy hablando esta mañana? Aquí estoy viendo yo a un Jabes que tenía grandes sueños. Estoy viendo a un Jabes que tenía aspiraciones grandes, pero que él sabía que ninguna de las cosas que él estaba esperando, él sabía que el cumplimiento de sus sueños tenía que ver con la ayuda de Dios. Amado, si tú tienes grandes sueños, si tú tienes grandes aspiraciones, a ver, una persona que tenga grandes sueños, que aunque no lo diga y nunca se lo diga a nadie, pero que me diga que tenga grandes sueños, a ver, una persona. No, nomás una persona, porque son muchos. Para repartir son muchos. Otra vez bajen su mano. Una persona que tenga grandes. Una. Amado, si tenemos grandes sueños, la realización de esos sueños tiene que estar dependiendo de la ayuda de Dios, porque si no, no se van a cumplir tus sueños. Ve lo primero que está diciendo, Jabes fue el más ilustre de sus hermanos. Nos pusieron el final antes. Ese es el final. Y después empieza el proceso. ¿Qué hizo Jabes? Pues invocó al Dios que le dijo, oh, si de verdad me dieras tu bendición. Bueno, ya vamos a brincarnos a ese punto. Nos vamos al segundo. Y ensancharas mi territorio. Ay, ay, ay. Ensancharas mi territorio. ¿Con qué tiene que ver ensanchar mi territorio, amados? ¿Alguien tiene un negocio? Dios quiere ensanchar tu territorio. Y vas a saber hoy por qué no lo has podido ensanchar. Alguien tiene alguna meta, Dios quiere ensanchar ese cumplimiento de esa meta. Alguien ha logrado algo, Dios quiere multiplicar eso que has tenido. Isaías capítulo 54, acompáñame por favor. Isaías 54. ¿Cómo comienza diciendo? Regocíjate, oh estéril. ¿Qué dijimos que quería decir Jabes? Seco, estéril, que nunca iba a lograr nada. ¿Sabes que a mí un día así me dijeron de niño, tú nunca vas a lograr nada, tú nunca vas a encontrar trabajo? Luz, ¿estudiaste para abogado? No, menos, nunca vas a tener trabajo. Hoy soy abogado, soy teniente coronel, soy pastor, soy papá, soy abuelo, soy esposo, no sé ni qué más, ¿qué atiendo primero? Ejerzo mi profesión como abogado, llevo litigios en Sonora, Chihuahua, ando yendo a varios lados de la República, Tamaulipas. Estuvimos atendiendo desde México hasta Tamaulipas. Y me dijeron que yo nunca iba a hacer nada. ¿Qué hizo el Señor? Ensanchó mi territorio. ¿Qué cosa quiere decir ensanchar tu territorio?
Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. ¿Te fijas en esto? ¿Por qué renegó la mamá de Jabes? Por los dolores de parto. ¿Qué está diciendo Dios? A la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. ¿Cuáles son los hijos de la desamparada y quién es la casada? La casada es el pueblo de Israel, porque salió al desierto y se casó, así dicen los judíos, que Dios se casó con el pueblo de Israel en el desierto. Ahí celebraron sus esponsales. En el desierto. Entonces, los hijos de la casada, ¿quiénes son? El pueblo de Israel. Pero más son los hijos de ¿quién? ¿Y quién es la desamparada? Todas las naciones que no tenían como Dios al Dios de Israel. Esa es la desamparada. La que no tenía relación con el Dios de Israel era la dejada, la desamparada. Pues son más los hijos de las naciones que los hijos de la casada. Pensé que le iba a dar un aplauso a Dios y que se iba a alegrar y que iba a decir gracias a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Amado, más son los hijos de la desamparada. Las naciones éramos las desamparadas, las que dejaron porque Dios escogió a un pueblo y a las demás naciones no las escogió. Pues más somos los hijos ahora de las naciones. Pero aquí dice en el verso 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Muy bien. Ensanchar, ya dijimos, ensanchar, ¿qué tiene que ver? Ensanchar tiene que ver con abrir espacios, porque lo que Dios te va a dar no cabe en el espacio que tú tienes. No me la captaron, amado. Lo que Dios te va a dar no cabe en el espacio que tú tienes. Me estoy refiriendo el espacio espiritual que tú tienes. Tú tienes una mente, ya dije al principio, que te conformas con llamarte cristiano. Dios me bendiga, hermano. Ya me siento muy bonito. No. Dios tiene todavía mucho más para darte y entonces tienes que abrir tu mente, tienes que abrir tu corazón, tienes que abrirle lugar a Dios, porque lo que Dios puede derramar en tu vida es mucho más abundante y no va a caber en tu mente, en tu corazón, en el espacio que tú tienes, no va a caber. Dios es mucho más allá. Amado, yo he visto drogadictos y alcohólicos levantándose a predicar y a servir a Dios. Oye, ¿por qué hicieron eso? Porque Dios ensanchó su mente, ensanchó su corazón. ¿Qué era lo que vivían todos los días? ¿Qué era lo que ellos veían en las calles? Ellos solamente veían el estado deplorable en el que estaban, la situación en la que amanecían. Ellos no tenían más visión, pero se convierten al Señor, reciben al Espíritu Santo y entonces empiezan a ensanchar su territorio y Dios les comienza a dar y a dar sobreabundantemente. Amado, y tú y yo nos seguimos quedando sentados en el banco. Pero tenemos que ensanchar. Ahorita vamos a ver más cosas. O sea, no nada más es pensar o sentir, es abrir espacios. Porque dice, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Amadas hermanas, ¿cómo les gustan las cortinas de su casa? ¿Todavía tenemos cortinas o ya no tenemos cortinas? ¿Todavía se usan? ¿Cómo les gustan sus cortinas? ¿De qué color? Levanten la mano a los que les gustan las cortinas blancas. Ok, y cuando ya las cortinas blancas agarran un colorcito así medio... Usted dígame cómo se le llama coloquialmente a ese color. ¿Cómo? Percudido. ¿Es color percudido? Color verde, blanco, rojo, percudido. Ah, sí. Y usted le dice a su esposo, oye, necesitamos comprar más cortinas. ¿Para qué, vieja? Pues ahí están las cortinas, pues tapan el sol y ya no. ¿Qué son las cortinas?
¿Qué son las cortinas? No nada más son para cubrir algo, es el adorno de la casa. A veces uno entra y uno ve qué bonitas cortinas. Pero si llega uno y qué bonitas cortinas, hermana. ¿Cuándo fue la última vez que las lavó? Cortinas no solamente es cubrir algo, cortinas es el adorno, cortinas es el adorno. Entonces, ensanchar el sitio es una cosa, pero cortinas es extender lo que te adorna. ¿Qué cosa es lo que como cristiano adorna tu vida? A veces no puedes poner, comparativamente hablando, no puedes poner unas cortinas chiquitas en una ventana grande. ¿Por qué? Porque pues, se van a ver desproporcionadas. Sí, ni tampoco demasiado grandes y todas amontonadas en una ventana chiquita. O sea, las cortinas deben de ser proporcionales en medida, en iluminación, en color y todo, para que cumplan su propósito. Adórnate, mi amado hermano, hermana, con la gracia de Dios, con lo que Dios quiere poner en tu vida. Tú eres habitación del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes habitación para el Espíritu, pero tus cortinas también deben de ser el adorno. Y si tú ensanchas ahora, abres más tus cortinas, quiere decir que estás abriendo más espacio. Hay quien recibe el Espíritu Santo y está bien, ahí se queda el asunto. Pero si hay quien recibe dones o persigue los dones, porque el apóstol Pablo eso nos recomendaba, por favor, procura ser lleno del Espíritu Santo, especialmente de sus dones, el hablar en lenguas, no que nada más se nos vayan a hablar en lenguas, pero procúralo, búscalo, adorna tu vida con lo espiritual. La diferencia, escúchame esto, la diferencia entre una iglesia cristiana como la nuestra y muchas otras iglesias es el mover del Espíritu Santo. Podrá haber denominaciones, podrá haber muchas cosas. Yo he escuchado críticas incluso de templos, edificios o algo. Yo le dije a alguien alguna vez, yo nada más te digo esto, ¿qué cosa quieres? ¿Un lugar bien adornado, etcétera, etcétera? ¿O que esté en la presencia de Dios? ¿Qué prefieren, amados? Que en una iglesia se sienta la presencia de Dios no tiene precio, no tiene comparación. Amo, me agrada, me entusiasma mucho cuando se siente la presencia de Dios. Cuando gente llega a ir a la iglesia, que ha ido a otras iglesias y llegan y dicen, ay, pastor, es que no sé qué sentí. Otras referencias que nos han dado. Una persona en sus últimos días se reconcilió con Dios, empezó a ir a la iglesia, padecía una enfermedad, iba a morir, pero apenas entraba a la iglesia, y lloraba y no paraba de llorar. Y la esposa le decía, pues, ¿qué tienes? No sé qué me pasa. Pero la presencia de Dios lo llenaba. Tus cortinas, amado, tienen que ser extendidas para que recibas más de la presencia de Dios. No seas escasa. ¿Qué tiene que ver con escasez? Tiene que ver con mediocridad en pensamiento. No pienses que no mereces más de Dios. No pienses que ya Dios hasta ahí llegó en tu vida. A ver, ¿cómo lo digo? A veces tenemos algunos años ya de conocer de la palabra, algunos años. Y entonces por más que nos hemos esforzado en esto, en otro, pensamos, hasta aquí llegó Dios. ¿Sabes? Dios no tiene límite. Dios no tiene medida. Dios puede darte todavía mucho más allá de lo que tú piensas que puedes recibir. Ahora, entonces ya dije una palabra, piensas. ¿Y cuál es el asunto? El pensamiento. Dice un versículo, al que cree, todo le es posible. Entonces ya tenemos una palabra, al que cree. Desde luego entonces, al que no cree, pues nada le es posible. Lo primero que tienes que vencer para lograr una cosa, lo primero que tienes que vencer es tu pensamiento. Lo primero que tienes que hacer es vencer el pensamiento de que no vas a poder. Si vas a una competencia de escuelas, de
atletismo, de conocimientos. Si vas con una mentalidad, pues a ver cómo me va, a ver si la hago, a ver, amado, no vas a poder. Lo primero que tienes que cambiar es tu mentalidad. Entonces, consecuentemente, si la Escritura dice, al que cree todo le es posible, pues al que no cree, no le va a ser posible. No seas escaso en tu mentalidad. ¿Me estoy refiriendo? Sí estamos llevando el apunte de la relación de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué, amado? Porque vamos a empezar un nuevo año. Estamos a días ya de que se acabe este año, 2025. ¿Y qué esperas para el 2025? Mire, amado, si no, aquí le corto la predicación. Señor, así como están, así déjanos, así estamos. Con lo que ganan tienen, Señor, ya no, ¿para qué les das más? El que no ha tenido carro este año, pues que no tenga carro el año que entra. El que no logró su trabajo, pues que no lo logre el año que entra tampoco. La que no se casó este año, pues que no se case el año que entra tampoco. Ahí sí protestaron, ¿verdad? Amado, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿A qué se está refiriendo? Al sostenimiento en cuanto a las acciones que tú tienes que hacer. Las cuerdas que hacen sostienen, estiran, no puedes aflojar. ¿Por qué se dice ese término aflojar? No aflojes, pues porque estás tensando las cuerdas de tu propósito. Refuerza tus estacas, clávalas bien clavadas en tu esperanza en la palabra, y ahí van a estar, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia, escucha esta palabra, y tu descendencia heredará naciones. El otro día estaba haciendo cuentas. Un día, un joven muchacho de 20 y tantos años todavía no tenía 20 años, conoció a una linda chica de 16 años tenías. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido los 16, algo así. Éramos dos. Nos casamos. Tuvimos 3 hijos. 3 y 2, 5. Nuestros hijos se casaron. 3 nueras. 3 y 3, 6. 7, 8. Diego tiene 3 hijos. 9, 10, 11. Ramiro tiene 1 y otro que viene en camino primero, 2, 12, 13. Moisés tiene 2, 14, 15. De 2 que éramos ya somos 15 en un ratito. O sea, ¿cómo le hicimos? No, perdón, ¿a qué dije eso, verdad? Estábamos solos, íbamos solos en la vida, ahora somos 15 personas. Y si cada uno de nuestros nietos, como ahorita tenemos 7 nietos, si cada uno tuviera 7 nietos, 7 por 7, 49, olvídese, en la siguiente generación, olvídese, vamos a hacer 60 y tantas personas, nada más de una palabra que Dios nos dio a mi esposa y a mí. Y tu descendencia heredará naciones. Así que, amado, imagínate lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Cuántas hijas tienen? Uy. 3, y miren. ¿Por qué se rieron? Si nomás le hice yo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por acá cómo andamos? Tu descendencia heredará naciones, y esta parte que sigue, y habitará las ciudades asoladas. ¿Qué son las ciudades asoladas, amado? Hay tanta familia que no tiene a Dios, hay tantas personas que no tienen a Dios, hay familias que se están desbaratando por no conocer a Dios y no hay quien les predique. Tú
su descendencia heredará la tierra y va a ir por esas familias y va a ir por las ciudades desoladas y las va a traer al conocimiento de Dios, porque Dios tiene planes, propósitos enormes para tu vida. Dale un aplauso a Dios, amado. Yo les dije que eran como 3 predicaciones en una. Aquí ya vamos como 1:30. Y apenas vamos aquí con y ensancharás mi territorio. Uy, amado. La parte final. ¿Qué dice la parte final? Y si tu mano estuviera conmigo. Escúchame esto. Aquí está la diferencia. Ser cristiano a secas es una cosa, pero decirle a Dios, y si tu mano estuviera conmigo, cambia totalmente las cosas. Pastor, ¿usted es cristiano? Pues sí, pues soy cristiano, amado, pues soy cristiano. Pastor, ¿la mano de Dios está con usted? Ay, híjole. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿O qué? ¿O por qué? ¿O por qué me preguntas? ¿O qué no se ve? ¿O qué? Amado, eso debe de ser. Eso debe de ser en todos, en nuestra vida. Yo les puedo preguntar, ¿usted es cristiano? Sí, pastor, amén, aleluya. ¿La mano de Dios está con usted, hermano? Hermana, la mano de Dios está con usted. Y ahí cambia el concepto. Ahí cambian las cosas. ¿Qué significa? O sea, ¿qué está pidiendo Jabes? ¿Por qué le está diciendo, y si tu hermano estuviera conmigo? Esdras capítulo 7, verso 6. Amado, tenemos que empezar a ver ya cosas determinantes para nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos? No podemos conformarnos únicamente con ser cristianos. Esdras 7, verso 6 dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. ¿Qué sucedió? El rey le dio todo lo que pidió a Esdras. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con él. ¿Qué significa aquí en este momento la mano de Dios estaba con Esdras? La mano de Dios, ¿qué significa? Significa provisión. La mano de Dios sobre tu vida significa que siempre vas a tener provisión. Amado, ¿qué emplea uno para sacar el dinero? La mano. ¿Sí? ¿Y qué hace uno con el dinero? Pues extiende uno la mano. Y lo da uno. ¿Y qué hace uno para recibir el dinero? Pues extiende la mano. La mano de Dios sobre tu vida. Escúchame bien esto, por favor. Si no has tenido la provisión suficiente en este año, te invito a que para el año que entra, para el 2025 que viene, tú le digas, oh Señor, entre todas las cosas que ya hemos visto, y que tu mano esté sobre mí, que tu mano me dé la provisión que necesito, que tu mano me dé la provisión que me ha faltado. Señor, he tenido necesidad en este 2024, pero ahora para este 2025 voy a confiar en que la mano de Dios estará sobre mí. Y si no te lo piden, Señor, así déjalos como están. Amado, porque de eso se trata. La mano de Dios es la que se extiende y te da. Ahora, fíjate lo que dice. Y le concedió el rey todo lo que pedía. Amado, sabes que tú le puedes pedir al rey y el rey te puede dar todo lo que tú necesitas, porque la mano de Dios va a estar contigo. ¿Sabías eso? Pues si no lo saben, sépanlo y lléveselo y apúntelo y practíquelo. Ahora, ¿qué más podría ser la mano de Dios? Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, dice el verso 3, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino ahí sobre él la mano de Dios. ¿Qué está haciendo Ezequiel? Está recibiendo palabra de Dios. ¿Qué significa la mano de Dios ahora sobre la vida de Ezequiel? Significa palabra sobre su vida.
Tú necesitas aferrarte a una palabra. Dios te tiene que dar una palabra porque Él te va a soltar una palabra. Y esa palabra se va a cumplir en tu vida. Mi esposa dijo hace rato, cuando ella estaba en su enfermedad en Honduras, postrada en cama, padeciendo, ella se aferró de la palabra de Dios. Mi Dios suplirá todo lo que me falta, todo. Y mi Dios, ¿qué otra palabra dijiste, amor? No moriré, sino que viviré. Y le alabaré eternamente. ¿Sabes? Que una palabra puede sostener tu vida. Yo me angustié mucho, me afligí. ¿Cómo mi esposa va a estar enferma? ¿Cómo va a estar en cama? Y con dengue, o sea, algo muy complicado. Y ella me decía, me daba ánimo. No. Dice, voy a estar bien, voy a estar bien. Siempre me decía, voy a estar bien. ¿Por qué? Porque se agarró de la palabra de Dios. Mujer, tú no estás sola. Porque el Señor es tu marido. Y el Señor te dice, yo soy tu marido. El que cuida de ti y el que te da provisión. El que te defiendo. Si tú no tienes quien te defienda, yo soy tu marido y yo te defenderé. Y yo te daré esa provisión. Y te sostendré y te levantaré en nombre a ti y a tu descendencia. Porque tu Dios, el Dios de Israel, está contigo para siempre. ¿Te llevaste esa palabra? Ahí está el corazón, yo sé, ahí está el corazón. Te llevaste esa palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos agarrarnos de una palabra. Y una palabra, amado, es la que nos va a levantar. Yo recuerdo un profeta anciano, cuando vio al niño que fue presentado en el templo en Jerusalén. Dijo, por fin mis ojos han visto la salvación de Israel. Te digo una palabra, no partirás de esta tierra hasta que tus ojos contemplen la salvación de tu casa. Hasta que tus ojos contemplen la gloria de Dios llenando tu casa. No partirás hasta que la gloria de Dios llene tu casa. Tú lo mirarás y tú lo contemplarás porque Él ha visto tus luchas y tus lágrimas y tus desesperanzas y tus ruegos y tus tristezas y tus duelos, pero no partirás hasta que tus ojos vean la gloria de Dios llenando tu casa. Amén, gloria a Dios. El que la recibió ya sabe que la recibió. Usted no se preocupe mucho. ¿Qué está diciendo el pastor? El corazón latiendo. Ese corazón latiendo es el que yo veía y es el que la recibió. Una palabra, amado, puede hacer que tu vida cambie. ¿Por qué? Porque el profeta Ezequiel fue llevado, capítulo 3. Dice el verso 22, vino ahí la mano del Señor sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo la mano de Dios? Está tomando a Ezequiel. La mano de Dios está viniendo sobre él y lo está llevando al campo. Levántate y sube al campo porque allí hablaré contigo. ¿Sabes? Dios puede salirte en el lugar que menos te esperas y ahí te va a hablar Dios. ¿Por qué? Porque si la mano de Dios está sobre ti, Él te va a sacar de cualquier lugar que te está impidiendo que escuches su voz. Te va a sacar, te va a tomar y te va a poner en un sitio, en un lugar donde va a hablar contigo. Amado, y no hay nada mejor que tener la mano de Dios sobre tu vida y que sepas que Dios es el que te está tomando, que te está poniendo en un sitio y que ahí va a hablar contigo. Una palabra para tu vida va a ser la diferencia. Ser cristiano, muy bien, amado, Dios te bendiga. Todo está bien. Procura que la mano de Dios esté sobre tu vida. Procúralo. O sea, es un paso más, es un nivel más de tu relación con Dios. Para eso necesitamos esforzarnos en las cosas que nos estamos planteando. Capítulo 37, de ahí mismo de Ezequiel. ¿Por qué va a ser la diferencia?
Capítulo 37, verso 1 dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La mano de Dios. ¿Qué es lo que te da la garantía de que la mano de Dios está sobre ti? El Espíritu Santo, ahí lo dice. La mano de Dios estaba sobre Ezequiel, se posó sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Sabes? La mano de Dios te puede guardar de muchas cosas, te puede tomar de muchos lados, te puede llevar a hablar contigo, te puede dar la palabra. ¿Sabes? La mano de Dios te va a cambiar la vida. Cuando tú estés seguro que la mano de Dios está sobre ti, no te va a dar miedo hablar nada. Ezequiel capítulo 40. Verso 1, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. Mira qué maravilla, cómo Ezequiel, estando en un lugar, vino la mano de Dios y lo está transportando hacia otro lugar. Hay circunstancias que tú no sabes cómo han pasado en tu vida. Hay cosas que han sucedido en tu vida que tú no te explicas. ¿Y cómo fue que de un lado a otro anduviste, no sé, y de pronto la mano de Dios te toma? Y en el caso yo te podría decir, la mano de Dios te tomó de un lugar y desde aquel lugar que te tomó, vino y te trajo hasta acá. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hablar contigo, ¿sabes? Es algo, ¿cómo decirlo? Pues es algo íntimo, es algo personal, es algo que Dios te tenía preparado y no lo podía hablar contigo en otras circunstancias. Dios tenía que mirar las circunstancias por las que estabas pasando, pero no era que te estuviera yendo mal, era que Dios estaba preparando el terreno, era que Dios estaba preparando tu vida, era que Dios estaba preparando tu corazón, porque indudablemente si la mano de Dios te toma de un lugar y te pone en otro lugar donde va a hablar contigo, nada mejor que eso te podía suceder, que Dios personalmente hable contigo. ¿Y de dónde te ha tomado la mano de Dios? De diversos lugares, amado. No todos son de aquí, nada más de aquí de Querétaro. ¿Quiénes no son de aquí de Querétaro? Uf, muchísimos. Casi les iba a decir, ¿y qué andan haciendo acá? Pero bueno. Pero la mano de Dios se extendió un día, fue a Minatitlán y dijo, de allá me llevo este jarocho y me lo traigo para acá. Y se lo trajo para acá. Y aquí andó. Y acá creció la familia. Y sabes, yo veo tantas cosas, me encanta. ¿Dónde está Pati? Que no la veo, Cortés. Está con los niños. Y me encanta, pues aquí está su hermano Brian de Samara. Me encanta. Ahora Samara presentó a su niña, su esposo. Llegó a la iglesia, está sirviendo a su esposo, está empapándose más y más, ya quiere subirse a la alabanza. Tranquilo, pégame tantitito. Pero me encanta cómo la mano de Dios los tomó, los lleva y ahora está ahí trabajando con ellos. O sea, hágale, Brian. Mire, la pongo de ejemplo porque es lo más cercano que yo he visto ahora. Cómo Dios trabaja con los corazones, cómo Dios trabaja con nuestras vidas. Ya Adolfo llevó a su mamá y a su tía y a no sé quién más están yendo. Cuando pensamos, digo, y lo mencionan por la cercanía, pero pues yo mismo me podría poner de ejemplo. Yo he dicho muchas veces aquí, ¿de dónde me tomó Dios? ¿De dónde me sacó y a dónde me ha traído? ¿Qué cosa hace Dios? Por la mano de Dios. La mano de Dios es la que nos mueve. Usted no le eche la culpa a nadie. ¿Por qué vino a ver aquí? Porque la mano de Dios lo trajo. ¿Por qué está en otro lugar? Porque la mano de Dios lo llevó. Yo les pregunto, ¿quién quiere seguir dependiendo de la mano de Dios?
Pues dile un aplauso a Dios también ahí, amado. Y no podría ser más, amado, que el Señor Jesús, capítulo 1 de Lucas, verso 66, en lo que nos vamos ya preparando para cerrar. Y todos los que las oían, está hablando de las cosas, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Es en serio? A ver, lea su Biblia ahí. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Y la mano de Dios estaba con Juan. ¿Por qué? Porque Juan estaba anunciando el nacimiento de Jesús. ¿Para qué sirve la mano de Dios también, amado? Para que usted vaya y anuncie el nacimiento de Jesús en los hogares, en las familias, en los corazones de las personas, en las ciudades desoladas. Acuérdese de todo lo que hemos leído. O sea, mire todo lo que deriva de la oración de Jabes. Oiga, yo digo, no pidió nada ese muchacho, que la mano de Dios esté con él, no pidió nada. ¿O usted qué piensa? No quería nada, Jabes. ¿Y usted qué quiere? Que la mano de Dios esté sobre mí. Mira todo eso, o sea, Jabes nació con todo en contra. Con todo en contra, su misma madre le puso un nombre seco porque nació con dolor. Pues mamá, pues ¿qué quería? Pues todos los hijos causan dolor al nacer, mamá. Pues sí, pero se va a llamar seco, árido, estéril. Pues Jabes fue el más ilustre de sus hermanos. Pero para ser el más ilustre de sus hermanos, tuvo que invocar al Dios de Israel. Tuvo que orar y decir, Señor, si en verdad me bendijeres. Todo lo que leímos. Y que tu mano esté conmigo. ¿Qué quieres para el 2025? ¿Qué va a pasar con tu vida el 2025? Ponte de pie.